Os voy a comentar la tarea que os mandé para el día 13 de mayo. En ella nos pedían representar gráficamente esta función parabólica, para lo cual debemos de completar la tabla de valores asociada a esa función. En la columna de la izquierda damos valores arbitrarios a la variable x y a su derecha calculamos los valores de la variable dependiente que se corresponden con cada uno de los valores de la variable x. Para ello lo que hacemos es sustituir en la expresión analítica de la función la x por el valor que le damos a la x. Si a la x le doy el valor 0, lo que hago es sustituir la x de la expresión analítica de la función por 0, tal como está aquí. Esta es la expresión analítica de la función después de sustituir la x por 0, valor que le asignamos arbitrariamente a la x. Entonces la y, la variable dependiente, va a ser igual al menos 0 al cuadrado, que es 0, más 6 por 0, que es 0, y menos 6. Pues bien, resultado, menos 6. Un 0, otro 0 y menos 6. Pues menos 6. Menos 6 es el valor que toma la variable y, dependiente, para el valor de la x igual a 0. Del mismo modo, para calcular el valor que toma la variable dependiente cuando la x toma el valor 1, lo que hago es sustituir en la expresión analítica de la función la x por 1, tal como está aquí. Y así me queda menos 1 al cuadrado más 6 por 1 menos 6. Menos 1 al cuadrado, el 1 está elevado al cuadrado, solamente el 1 está elevado al cuadrado, y el 1 elevado al cuadrado es 1, con un menos por delante. Por tanto, todo esto de aquí, estoy rodeando ahora con el ratón, es menos 1. Vale menos 1. Pues queda menos 1 más 6 y menos 6. Menos 1 y 6 positivos son 5. Y 5 menos 6 menos 1. Menos 1 es el valor de la variable dependiente y cuando la x toma el valor 1. Para calcular el valor que toma la variable dependiente y cuando la x toma el valor 2, pues sustituyo en la expresión analítica de la función la x por 2, tal como está aquí. Sustituyo en la expresión analítica de la función la x por 2. Pues entonces tengo menos 2 al cuadrado más 6 por 2 y menos 6. El menos 2 al cuadrado, el exponente cuadrado que tengo aquí, no afecta al menos, solo afecta al 2. Por lo tanto, es el cuadrado de 2, que vale 4. Y por delante tengo un menos, por lo tanto, todo esto de aquí vale menos 4. Menos 4 más 12. Pues entonces 8 positivos. Y 8 positivos menos 6, 2 positivos. Los 2 es el valor que toma la variable dependiente y cuando la x toma el valor 2. Y así sucesivamente. El valor que toma la variable dependiente y cuando la x toma el valor 3, pues sustituyo la x por 3 en la expresión analítica y así me queda menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 6 igual a 3. Dado que el primer sumando, el primer término que tengo aquí, esto vale menos 9. Menos 9 y 18, pues 9 positivos. Y 9 positivos menos 6, 3. Por ejemplo, para calcular el valor de la variable dependiente y cuando la x toma el valor 5, lo que hago es sustituir en la expresión analítica de la función la x que aparece aquí por 5. Y así me queda menos 5 al cuadrado más 6 por 5 menos 6. Como en los casos anteriores, este cuadrado solo afecta al 5, no al menos. De ahí que sea 25, 5 al cuadrado 25, con un menos por delante menos 25. El primer sumando, este que estoy rodando ahora, es menos 25, más 30. Esto es 5 positivos. Y 5 positivos menos 6, menos 1.
Y finalmente, para calcular el valor de la variable dependiente y cuando la x toma el valor 6, sustituyo la expresión analítica de la función la x por 6. Así me queda, tal como está aquí, menos 6 al cuadrado. El cuadrado solo afecta al 6, como en los casos anteriores. Solo afecta al 6, no al menos. Más 6 por 6 y menos 6. 6 al cuadrado es 36, con un menos por delante queda menos 36. Y luego ese menos 36 más 36. Pues menos 36 más 36 es 0. Entonces me queda luego ya menos 6, pues igual a menos 6. La variable dependiente y toma el valor menos 6 cuando la variable x toma el valor 6. Bueno, y aquí ya a la derecha, como otras veces, ponemos las coordenadas de los puntos de la gráfica. Simplemente es poner entre paréntesis y separados por una coma el valor de la x, 0, y el valor de la y, menos 6. El siguiente punto, coloco los paréntesis, una coma, y a la izquierda de la coma pongo la coordenada x, el valor de la x, que en este caso es 1, y a la derecha de la coma pongo el valor de la y, que es menos 1. Y así sucesivamente con todos los demás. El 2, 2, el 3, 3, 3 de abscisa y 3 de y, 3 de coordenada ordenada, 3 de ordenada, el 4 de abscisa x y el 2 de ordenada y, el 5 de abscisa, el menos 1 de ordenada y el 6 de abscisa, el siguiente punto, y el menos 6 de ordenada y siempre en ese orden. La ordenada y a la derecha de la coma y la abscisa x a la izquierda de la coma. Bueno, pues a continuación lo que tenemos que hacer es representar estos puntos en el plano cartesiano, uno a uno. Por ejemplo, representamos el primero, el 0 menos 6. El punto A, que he puesto aquí. El 0 menos 6 está aquí. 0 de abscisa, en el eje X, mido el 0. ¿Dónde está el 0? El 0 está ahí, en el eje de abscisas, en el eje X. Y en el eje de la Y, pues valoro el menos 6, o sea, sitúo el menos 6. Pues en el 0 menos 6 es este punto A. El punto B es el 1 menos 1. Pues bien, el 1 de abscisa y el menos 1 de ordenada, de Y. Y entonces el punto B está ahí. El punto C lo mismo, el 2, 2. Tiene coordenadas 2, 2. Pues 2 de abscisa y 2 de ordenada. El C estaría ahí. El punto D tiene coordenadas 3, 3. Pues el 3 de abscisa y el 3 de ordenada. El D, el punto D, de coordenadas 3, 3, se le denomina también vértice de la parábola, puesto que está en la cúspide de esta montaña, de este pico. El punto E, de coordenadas 4, 2, pues 4 de abscisa, 4 de X y 2 de ordenada. Pues el punto E, 4, 2 representado. El 5 menos 1, pues lo mismo. 5 de abscisa, 5 de X, lo mido en el eje X, y menos 1 lo mido en el eje Y, menos 1 de ordenada. Entonces el punto es el F situado en el punto de coordenadas 5, menos 1. Menos 1 de ordenada y 5 de abscisa. Y por último el 6 menos 6. 6 de abscisa y menos 6 de ordenada. Pues está ahí el punto. A continuación lo que hacemos es unir estos puntos representados en el plano cartesiano mediante una curva, un arco que se denomina arco curva parabólica. Esto se hace un poco a mano alzada. Se van uniendo mediante una línea siempre curva, Se van uniendo los puntos. Y esta es la representación gráfica de la parábola que nos pedían al comienzo, en el apartado A.
En el apartado B nos pide representar esta otra parábola. Para eso pues construimos la tabla de valores asociada a esta función parabólica. Le vamos dando valores arbitrarios a la variable x. Y a continuación calculamos los valores que toma la variable dependiente y para cada uno de los valores que arbitrariamente le hemos dado a la variable x. Para calcular el valor que toma la variable dependiente y cuando la x toma el valor 0, lo que hago es sustituir la x que aparece en la expresión analítica de la función por 0, tal como tengo aquí. Lo resalto en rojo. He sustituido la x por el 0, valor de la x, que le hemos asignado a la x de forma arbitraria. Y así me queda menos 1 medio por 0 al cuadrado. Por x al cuadrado, pero la x la he sustituido por 0, pues 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, y 0 por cualquier cosa, por un menos 1 medio, es 0. Entonces las coordenadas del primer punto de nuestra gráfica será el 0 de abscisa, que sitúo a la izquierda de la coma, y el 0 de ordenada, y, que sitúo a la derecha de la coma, y las dos coordenadas entre paréntesis. Ya tenemos las coordenadas del primer punto de nuestra gráfica, y así sucesivamente con todos ellos. Para calcular el valor de la variable dependiente y cuando la x toma el valor 1, lo que hago es sustituir en la x de la expresión analítica de la función por 1. Y así me queda 1 al cuadrado, que multiplica luego a menos 1 medio. 1 al cuadrado es 1, por menos 1 medio, pues menos 1 medio. Y aquí lo pongo en expresión decimal. Menos 1 medio, pues es 0,5, negativos, menos 0,5. Y así el punto de coordenadas que nos queda es este de aquí, donde 1 es la abscisa, el valor que toma la x. Y para ese valor de la x, la variable dependiente y toma el valor menos 0,5. He puesto aquí un punto, pero es una coma realmente. Pongo el punto para no poner tantas comas dentro del paréntesis y para no equivocarnos. Pero eso es un menos 0,5, este valor de aquí. Valor que toma la variable dependiente y cuando la x vale 1. 1 de abscisa y menos 0,5 valor de la y, la ordenada, que pongo a la derecha de la coma. Y todo ello entre paréntesis. Este es el segundo punto de la gráfica de la función que queremos representar. Esta de aquí. Para calcular el valor que toma la variable dependiente y cuando la x toma el valor menos 1, sustituyo la expresión analítica de la función la x por menos 1, tal como he puesto aquí. Y aquí cuidado, porque es el menos 1 todo ello, toda la x, el menos 1 elevado al cuadrado. De ahí que lo ponga entre paréntesis. Este cuadrado sí que afecta al menos, y al 1, a los dos. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 por menos 1, pues 1 positivo. Y 1 positivo por el menos 1 medio nos queda menos 1 medio. Y menos 1 medio ya hemos dicho que es menos 0,5. Expresión decimal de esta fracción. De este cociente indicado 1 dividido entre 2. Pues bien, el punto de la gráfica que nos queda es el punto que tiene de abscisa x igual a menos 1 y el punto que tiene de ordenada y menos 0,5, que es lo que hemos obtenido, valor de la variable dependiente y cuando la x toma el valor menos 1. El valor que toma la variable dependiente y cuando la x toma el valor 2, pues sustituyo la expresión analítica de la función la x por 2, tal como tengo aquí, 2 al cuadrado por 1 medio. 2 al cuadrado por menos 1 medio, perdón, nos queda menos 4 medios. O sea, esto es un 4 multiplicado por 1 medio, 4 medios y un menos por delante, menos 4 medios. Divido 4 entre 2, que es 2, entonces me queda menos 2, menos 2. Es el valor que toma la variable dependiente cuando la x toma el valor 2. Entonces las coordenadas del punto de la gráfica serán el 2 menos 2. Menos 2 de ordenada y 2 de abscisa x.
El siguiente punto, lo mismo. Valor de la variable dependiente y cuando la x toma el valor menos 2. Sustituyo la expresión analítica de la función, que es esta de aquí arriba, sustituyo la x por menos 2. Y así me queda la x al sustituirla por menos 2, me queda un menos 2, todo ello elevado al cuadrado, que multiplica por delante al menos un medio. Desarrollo primero la potencia. El menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 es más 4. 4 positivo. 4 positivo por menos un medio me queda menos 4 medios. Divido el 4 entre 2, un 2, con el menos por delante, menos 2. Menos 2 es el valor que toma la variable dependiente y cuando la x toma el valor menos 2. Y así tenemos el punto de abscisa menos 2 y de ordenada y menos 2, que luego representaremos. El valor que toma la variable dependiente y cuando la x toma el valor 3, sustituyo la expresión analítica de la función la x por 3, y así me queda un menos un medio que multiplica a 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 9 entre 9 por menos un medio es menos 9 medios. 9 dividido entre 2, 4,5. Y con un menos por delante, menos 4,5. Menos 4,5. En expresión decimal, la fracción 9 medios. Y así entonces nos queda, el punto tiene de abscisa 3 y de ordenada y menos 4,5. El valor que toma la variable dependiente y cuando la x toma el valor menos 3, pues sustituyo la expresión analítica de la función la x por menos 3. Y así me queda un menos 3, todo ello entre paréntesis elevado al cuadrado, que multiplica menos un medio. Menos 3 elevado al cuadrado es 9 positivos. Menos 3 por menos 3 más 9. 9 positivos que multiplica menos un medio. Así me quedaría entonces menos 9 medios. Menos 9 medios. 9 dividido entre 2, 4,5 en expresión decimal. Pues 4,5 con el menos por delante, menos 4,5. Nos queda el punto de abscisa menos 3 y de ordenada y menos 4,5. Y así sucesivamente con los dos últimos valores de la y. El último valor de la y que debemos calcular, valor de la y cuando la x toma el valor menos 4. Pues sustituyo la expresión analítica de la función, que es esta de aquí, la x, la sustituyo por menos 4. Valor de la x que le he asignado arbitrariamente a la x, en este caso el menos 4. El menos 4 elevado al cuadrado es 16 positivos. Menos 4 por menos 4 más 16. Y ese más 16 multiplica menos un medio. Entonces me quedan menos 16 medios. 16 entre 2 a 8. Nos queda entonces menos 8. Y entonces nos queda el punto de coordenadas abscisa o x igual a menos 4 y ordenada o y igual a menos 8. Y estos son los puntos que tenemos que representar en el plano cartesiano. Representamos el 0, 0, que es el primer punto, que es el origen de coordenadas, y se sitúa en ese punto de ahí, el A. Representamos el B, que es el 1 menos 0,5. Tiene de abscisa x 1, 1. Y de ordenada y menos 0,5. El menos 0,5 aproximadamente pues está a la mitad de esta unidad negativa. A la mitad estaría el menos 0,5. De ahí que el B esté en el punto de coordenadas abscisa 1 y menos 0,5 de ordenada, que estaría más o menos pues, por la mitad de esta unidad negativa que está por debajo del eje X, de este eje de aquí. En el C, el punto C, pues exactamente igual, es el menos 1 menos 0,5. La abscisa o la X menos 1 está a la izquierda del eje Y. El menos 1 estaría por ahí y el menos 0,5 pues estaría a la mitad de esta unidad negativa. A la mitad. Esto que es 0,5. Un medio negativo. Para representar el D y el E, pues lo mismo. Es el 2 menos 2 y el menos 2 menos 2. El 2 menos 2, 2 de abscisa menos 2 de ordenada. Y el menos 2 de abscisa menos 2 de ordenada, el punto E. El 3 menos 4,5, pues el 3 de abscisa y el menos 4,5, que estaría más o menos ahí, menos 4 y medio, pues estaría a esa altura.
menos 4,5 de ordenada y 3 de abscisa. Y lo mismo del otro lado, el punto G tiene coordenadas menos 3, menos 4,5. Pues menos 3 de abscisa y menos 4,5 de ordenada. Y de ahí que esté el punto ahí. Y finalmente, bueno, el 4 menos 8 y el menos 4 menos 8. El 4 de abscisa y menos 8 de ordenada. Y el menos 4 de abscisa y el menos 8 de ordenada. Que sería este punto. Uno de los puntos mediante un arco parabólico, mediante una curva parabólica. Ha de ser una curva, no se unen los puntos mediante una recta. Se debe de escribir, debe dibujar una curva que pase simultáneamente por todos esos puntos. Esta curva se denomina curva parabólica. Y es la representación típica de cualquier función cuadrática. Estamos representando funciones cuadráticas y reciben ese nombre dado que la x, como os podéis fijar, está elevada al cuadrado. Cuando la x está elevada al cuadrado, en una función polinómica, bueno, de esta manera, cuando está elevada al cuadrado, cuando aparece el término elevado al cuadrado, tenemos una función cuadrática y por lo tanto su representación gráfica es una parábola. Tal como hemos podido comprobar en las dos actividades. Son parábolas que están mirando hacia abajo, están abiertas hacia abajo. Bueno, pues para el día 14 de mayo me vais a hacer exactamente lo mismo. Me vais a representar esta parábola de aquí, esta función. Comenzamos con la tabla de valores y luego representaré los puntos. He calculado el primer punto, que además ya señalo que es el vértice de la parábola. El punto de coordenadas 1,5 de abscisa y 6,25 de ordenada, este punto es el vértice de la parábola. Es la cumbre del pico, de la montaña, la colina, o la colina que forma la gráfica de la función. Pues el vértice es este punto de aquí. Y el vértice está situado en este punto con estas coordenadas. El vértice de la parábola se alcanza cuando a la x le damos de forma arbitraria el valor 1,5. El valor que toma la función, es decir, la variable dependiente, y cuando la x toma el valor 1,5 es igual a sustituir en la expresión analítica de la función la x por 1,5. Y así he puesto aquí menos 1,5 elevado al cuadrado, más 3 por 1,5 y más 4. Si hacemos todas estas cuentas nos salen 6,25. Pues bien, esta es la ordenada del punto y la abscisa 1,5. Los demás puntos son más sencillos de calcular. Bueno, pues me hacéis este ejercicio para el día 14.